resultados de las autopsias practicadas dieron cuenta de la presencia de potasio en un nivel mayor al permitido en los bebés fallecidos. Y por supuesto en las próximas semanas o en los próximos días podría haber algunas novedades en relación a nuevas imputaciones y detenciones. Está con nosotros para charlar sobre este tema la legisladora por el MST en el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría, a quien ya estoy saludando. Luciana, buenas noches. Bienvenida, Germán Giachero te habla. ¿Cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Muy bien, gracias por recibirnos, Luciana. ¿Se termina en el personal técnico, enfermeras, médicos, directivos del hospital neonatal las responsabilidades por esto o hay responsabilidades políticas que también deben dar cuenta de este hecho que es muy grave, por cierto? No, por supuesto que no se termina ahí. De hecho, nosotros venimos denunciando que hay una responsabilidad política directa por parte del ministro, ex ministro Cardoso y también, por ende, del gobernador Schiaretti. A nosotros no nos sorprendió la renuncia del ministro porque ya la verdad que se encontraba muy acorralado por las últimas noticias que daban cuenta de que efectivamente el gobierno provincial no había hecho la denuncia penal como correspondía ante un hecho de tanta gravedad como el que se está viviendo en el neonatal. Entonces, bueno, ahí termina renunciando, pero la verdad que creemos que Schiaretti lo tendría que haber apartado desde el primer momento en que todo esto sale a la luz y por el contrario ha habido, digamos, durante todo este tiempo, bueno, es el modus operandi del gobierno provincial, ¿no? Mantener los ministros hasta que todo explota por los aires y que después se presenta una renuncia como si fuera parte de una decisión personal y no profundamente política, ¿no? Creo que acá hay que, como decía antes, hay una responsabilidad directa que nosotros creemos que estamos ante el incumplimiento de los deberes funcionario público y que incluso es muy posible que estemos ante un encubrimiento, digamos, porque todas las cosas muestran de que el ministro estaba al tanto por lo menos de esta situación desde marzo de este año. La verdad que no se ha obrado como correspondía y por ende hay muertes que se podrían haber evitado, ¿no? Entonces, nosotros frente a esto estamos planteando la necesidad de un investigador, de una investigación independiente, porque tampoco tenemos confianza en la investigación que está llevando a cabo el fiscal Garzón. La verdad que ya es un hecho que genera muchas suspicacias la situación de que haya habido dos denuncias previas que recaían en otro distrito, por ende en otro fiscal, y que después, frente a la denuncia de un ciudadano X, digo porque las denuncias previas sí habían sido por trabajadoras y profesionales del neonatal, para que después esta causa caiga en este fiscal, ¿no? Entonces, si queremos llegar al fondo de la verdad, para que estas familias puedan saber qué pasó realmente con sus hijos, con todo el dolor que significa esta situación, pero también para ver cuáles son las responsabilidades políticas, creemos que hace falta una comisión investigadora independiente, donde las familias tengan participación, los trabajadores también, porque, a ver, creo que toda esta situación también ha apuntado directamente a los trabajadores del Ujú. neonatal y creo que eso también hay que ponerlo en cuestión, ¿no? Porque nosotros ya hace tiempo que venimos denunciando la estructura de poder y de autoritarismo que se viene practicando desde las altas esferas. De hecho, a raíz de esta situación salió o tomó mayor difusión, porque nosotros ya lo habíamos denunciado en su momento, un memo del ministro Cardoso donde prohibía a los trabajadores poder hablar con la prensa, poder difundir situaciones internas del hospital. Entonces creo que todo esto digamos, hay que ponerlo en cuestión, ¿no? Porque Ujú. más allá de que haya o no un hecho delictivo, la verdad que nosotros no tenemos hoy elementos para decir que sí ni lo contrario. Creo que sí hay que analizar cuál es el escenario en el cual una situación tan aberrante puede ocurrir, ¿no? Y eso tiene que ver con una estructura, con protocolos, con formas de actuar, digamos que, bueno, a raíz de estos testimonios están saliendo muchas otras situaciones de
de la violencia obstétrica que se vive, ¿sí? Del trato deshumanizado, y que no tiene que ver con uno o con otro trabajador, sino con esto, ¿no? Con la forma en la que se tiene de encarar estas situaciones que, bueno, han sido el escenario propicio para que, bueno, ocurran estas muertes, asesinatos, bueno, no sabemos Ujú. todavía cómo decirlo, cómo designarlo. Luciana, conversando con colegas tuyos, legisladores de otros espacios de la oposición, coincidían por allí con lo que expresaba recién en la desconfianza en la faz política y también en la investigación judicial. Sí, sí, porque como decía antes, hay muchos elementos para tener dudas, más allá de que, a ver, más allá de este caso en particular, creo que la justicia provincial ha demostrado en reiteradas oportunidades no ser independiente del poder político, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre planteamos la necesidad de una reforma profunda en la justicia, donde los jueces, los fiscales sean elegidos por el voto popular, que tengan que rendir cuentas, que puedan ser revocados en sus cargos. Bueno, nada de eso sucede ni en Córdoba ni en nuestro país, pero particularmente en este caso, como decía antes, bueno, digamos, la causa recayó en un fiscal tiene relaciones, digamos, que es afín al gobierno provincial, por eso la verdad que nos generan muchas dudas. Ujú. Nos genera dudas también la forma en la que se procedió a la detención de esta enfermera y toda la difusión que tuvo este caso, digamos, cuando todavía no hay suficientes pruebas para poder, digo, es como que evidentemente había una necesidad de apuntar rápidamente a una autora material, ¿sí? Para hablar de eso y no hablar de todas las responsabilidades institucionales y políticas que hay detrás de esto, ¿no? De hecho, nos han llegado a nosotros, bueno, digamos, testimonios de compañeros de esta enfermera que tienen muchas dudas de que esta persona tenga responsabilidad. Yo, insisto, no tengo elementos para decir una cosa o decir la otra, digamos, pero me parece bueno, que es importante poder abordar todas las posibilidades. Acá siempre lo primero que se apunta es a un trabajador, incluso, bueno, los enfermeros y enfermeras del neonatal dicen, o sea, lo primero que se dudó es de los enfermeros, bueno, cuando hay un montón de situaciones irregulares en este hospital, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante cómo se tome esta cuestión, porque son hechos de suma gravedad, pero también para pensar para adelante, ¿no? Cómo evitar que estas situaciones sucedan, y por eso insistimos tanto en esta estructura que se practica, digamos, desde las altas esferas del ministerio. De hecho, ahora, bueno, hubo un cambio de figurita y no es casual que los familiares de estos bebés no se hayan querido reunir con la nueva ministra, ¿no? Tienen Ujú. elementos, digo, porque era la número 2 de este ministerio, más allá de que yo pueda creer o no que es una persona capaz, bueno, era parte de este equipo de trabajo de Cardoso que estaban al tanto de la situación, y por eso también creemos que las responsabilidades tienen que llegar al gobernador Schiaretti, digamos. Ahora pasa con salud, pero también ha habido hechos sumamente graves en cuestiones de seguridad, en cuestiones de gatillo fácil, y bueno, y como decía, el modus operandi es siempre el mismo, ¿no? Ocultar, tapar todo bajo la alfombra, ¿sí? Hasta que la situación estalla por los aires. Por eso yo decía el otro día, ¿no? Esta expresión de que en Córdoba, donde aprietes, sale pus, y la verdad que esta es una situación que no se puede sostener. Muy bien, Luciana, te agradecemos el contacto con Canal 20 Noticias. Que tenga buenas noches. No, por favor, muchas gracias a ustedes.